Buenas tardes a todos. ¿Cómo andan? Espero que bien. Bueno, opto por la clase grabada, que me parece más práctico para todos. Cualquier cosa la semana que viene hacemos Zoom como para ver si quedaron dudas con lo que vamos a ver hoy. Hoy vamos a trabajar sobre parálisis cerebral, teniendo en cuenta que también son cosas que van a hablar con el doctor Diego Ricci. Pero bueno, me parece importante que les pueda quedar este soporte de la clase como para poder ir viendo y reviendo este tema, que es un tema bastante importante, que a la hora de trabajar con discapacidad nos toca mucho porque es muy amplio, y muy, como digamos, variado, ¿sí? Bueno, eso. Para empezar entonces, con respecto a algunas definiciones, tenemos que tener en cuenta que lo que es parálisis cerebral tiene varias diferencias de términos, por así decir, de nombres con los que se nombra lo mismo, tanto en Argentina como en el mundo. Si bien hay algunas cuestiones, según el autor, la diferencia de por qué un nombre y no el otro, pero lo cierto es que tampoco es una cosa que haya quedado del todo estandarizada. ¿Por qué? La parálisis cerebral, lo más común en todo el mundo es escucharla como justamente PC, parálisis cerebral, pero también hay un término que se está queriendo acuñar en los últimos años que se refiere a encefalopatía crónica no evolutiva, o incluso lo podemos llegar a escuchar como encefalopatía motora cerebral infantil. Ahí acabo de ver que está mal escrito. Pero bueno, esas son algunas excepciones. Si bien el término parálisis cerebral por algunos motivos se ha querido ya descartar, lo cierto es que a nivel mundial está muy instalado, entonces no es algo que todavía se haya erradicado totalmente. De hecho, incluso en mismo Mar del Plata, que es como lo más, si pensamos en lo más micro, en nuestra ciudad ya tenemos en los diferentes hospitales que quizá hay diferencia en el establecimiento del diagnóstico en cuanto a lo que sería en qué nombre se le pone, ¿sí? Pero bueno, básicamente vamos a ver que se podrían llamar sinónimos. En el libro de Neurología Pediátrica, en el 2017, recabamos que el término parálisis cerebral fue utilizado por primera vez por este señor, William Osler, de 1888. A partir de entonces vamos a encontrar numerosa cantidad de definiciones. A partir de esta primera utilización del término, encontramos muchas definiciones sobre lo que es la parálisis cerebral. En la actualidad ya está en consenso considerar la parálisis cerebral como un término que engloba un amplio grupo de síndromes no progresivos con alteraciones en la postura y el movimiento, que va a ser secundario a lesiones o malformaciones del cerebro producidas durante el desarrollo del mismo, ¿sí? Y por tal motivo, la etiología, es decir, el origen, es muy heterogénea y el tipo y la gravedad de la alteración motriz son variables. No es que en todas las PC vamos a tener el mismo tipo y gravedad de alteración motora. Y también vamos a ver que es muy variable la afectación cognitiva y de otros trastornos asociados. Lo que sí todas las definiciones incluyen que es un trastorno motor persistente, no temporal o transitorio. O sea, por esta lesión que hubo, va a haber un trastorno motor que permanece. No es algo que es durante un tiempo, un periodo de tiempo determinado y después se va. El trastorno motor permanece por la lesión que se produjo. La lesión es estática, no progresiva, pero ahí vamos a tener en cuenta que hay que excluir las enfermedades degenerativas. Es decir, la lesión del chico con parálisis cerebral con ENGNE se produjo en un momento determinado y ya está, no progresa más. Pero esto no es absoluto porque cuando hay enfermedades degenerativas, por supuesto, ese sistema nervioso se va a seguir lesionando. Y además hay que tener en cuenta que la ausencia de progresión de la lesión tampoco es absoluta
porque la evolución natural de un cuadro de un chico con PC puede mostrar cambios hasta que madure el cerebro y se estabilice, ¿sí? Es decir, después vamos a ver el momento en el que se puede producir la lesión en el cerebro, pero si se produce en un momento de desarrollo muy temprano, hasta que se termine de desarrollar el sistema, aunque se desarrolle lesionado, se termina de desarrollar y se pueden observar todavía cambios entonces en ese cuadro de ese niño con PC. Por otro lado, la agresión cerebral puede ocurrir antes, durante o después del nacimiento, pero siempre tiene que darse durante el periodo de maduración cerebral. Y ahí se van a marcar dos hechos. El primero, que es que el trastorno motor se manifiesta antes de que la función se haya adquirido. Entonces, el niño no tiene experiencias previas del movimiento normal. Por eso acá ponemos ausencia de experiencia previa. Como, repito, como el trastorno motor se manifiesta antes de que la función se haya adquirido, el chico no conoce cómo es esa función en la normalidad. Como nunca se pudo llevar la mano a la boca, no conoce cómo es llevarse la mano a la boca, ¿sí? En el medio, antes de que él pudiera hacer eso, ocurrió una lesión. Entonces él ya no tiene experiencia previa de lo que es llevarse la mano a la boca. Y el segundo hecho es que el sistema nervioso central, como no alcanzó una localización de las funciones, permitirá que las zonas no lesionadas puedan tomar a cargo funciones de áreas lesionadas. Y a eso es lo que llamamos vías de transmisión. Es decir, como el sector de ese lóbulo frontal o parietal o el lóbulo que sea, que esté encargado de determinada función, todavía no había desarrollado su función, justamente porque estaba en proceso de desarrollo, y se produce la lesión, bueno, se produjo en determinado sector del lóbulo frontal, las vías de transmisión van a permitir que otras zonas no lesionadas cumplan esas funciones del sector que fue dañado. ¿Bien? Esto obviamente que es más efectivo en lesiones focales y no en generalizadas. Si es generalizado el trastorno del sistema nervioso central, no va a haber tanta posibilidad de reemplazo de actividades por otras funciones, digamos. Es decir, de que esas vías de transmisión sean tan efectivas. Con respecto al periodo de maduración del sistema nervioso central, hay autores que sostienen que se da la maduración total entre los 3 y 4 años, mientras que hay otros que dicen que es hasta los 5 o incluso hasta los 10, y que además no implica una lesión en todo el cerebro, sino más que nada de una lesión central, es decir, de una lesión de todo lo que esté por encima del agujero magno, que es este agujerito que está señalado acá, del cráneo, ¿sí? Esto es lo que sostiene específicamente este autor Shapiro. Por otro lado, bueno, en los primeros años van a ocurrir cambios tanto en el tono muscular como en la función motriz, por lo que durante los primeros 3-4 años es muy difícil distinguir qué tipo de parálisis cerebral es la que tiene cada niño, ¿sí? Porque como digo, los síntomas son variables. E incluso en los casos muy leves, en el primer año de vida aparentan no ser chicos con parálisis cerebral, ya que la superan. Es decir, si son tan leves las dificultades que tienen que no pasan como niños con parálisis cerebral, ¿sí? Y algunos niños con retardo mental van a mostrar una alteración en su desarrollo motor, retraso, hipotonía o patrones motores atípicos, pero son diferentes al parálisis cerebral, ya que en la parálisis el patrón de movimiento se desvía de la normalidad a cualquier edad. El retardo mental va a tener una alteración en el desarrollo motor que en algún momento se va a equiparar, mientras que en la parálisis cerebral ese desvío se da en cualquier momento y no se equipara. Bueno, de la guía para el seguimiento de parálisis cerebral en atención primaria del 2016,
extraemos, que ya un poco lo mencionamos, esto de que por consenso mundial la parálisis cerebral describe un grupo de trastornos permanentes del desarrollo del movimiento de la postura que causan limitación en la actividad y que se atribuyen a alteraciones no progresivas ocurridas en el desarrollo cerebral del feto o de la primera infancia. Y los trastornos motores suelen acompañarse de alteraciones cognitivas de la sensibilidad, de percepción, comunicación y conducta, así como de epilepsia y problemas musculoesqueléticos secundarios, ¿sí? Esto es lo que estaba diciendo recién. Vuelvo al anterior y aclaro una cosita. De esta guía se rescata, como les dije, que continúa vigente el término parálisis cerebral porque es más universal. Eso por un lado. Por otro lado, el grupo de trastornos es heterogéneo en cuanto a etiología, a tipos y a grados de severidad. Como mencionamos, es permanente, aunque las manifestaciones clínicas puedan cambiar, ¿sí? Es permanente la lesión, aunque su manifestación, lo que vemos, puede ser que varíe. No es ni progresiva ni neurodegenerativa. La lesión es estática del momento y ya está. La alteración cerebral se puede dar antes, durante o después del nacimiento, que eso ya lo mencionamos también. Se suele presentar antes de los 3 años y sobre todo antes de los 18 meses. Como lo mencionamos hace un ratito. Por otro lado, que sea cerebral parálisis cerebral implica que sea cerebro, cerebelo y o tronco cerebral, ¿sí? Pero va a excluir los trastornos de la médula espinal, nervios periféricos y problemas mecánicos. Eso no entra dentro de lo que hablamos de parálisis cerebral. Y lo más significativo son los trastornos del movimiento y de la postura que producen alteraciones en la deglución, en el habla, la visión, que es todo lo que decía acá, dificultades para caminar. Esto va a ser lo que cause los problemas de conducta y de participación social. Todas esas limitaciones motoras nos van a causar, y de percepción, nos van a causar los problemas de comunicación y conducta y participación social. De base, el niño no tiene una alteración de la conducta, pero al tener tantas dificultades para relacionarse con el entorno, es que surgen estos problemas de conducta. Finalmente, extraemos de una charla de este médico que se llama Dr. Juan Molina, una exposición que hizo en el año 2012. Vamos a ver que él habla de, como les había dicho hoy, de EMSI, que son las encefalopatías motoras crónicas infantiles. Y este doctor, compartimos lo mismo que veníamos diciendo hace un rato, que es grupo de síndromes neurológicos residuales producidos por lesiones no progresivas del encéfalo debido a la acción de noxas prenatales, perinatales y o postnatales, y que están manifestadas principalmente por los trastornos en la función motora, que a veces son aislados, pero por lo general se asocian a diversos trastornos de la esfera psíquica, sensorial y del lenguaje. De esto habla Juan Molina con respecto a las encefalopatías motoras cerebral infantil. Recién dije crónica, pero era cerebral. Bien, y tener en cuenta que dentro de estas encefalopatías motoras se incluye un grupo variable de etiologías diferentes presentadas con aspectos clínicos diversos y de pronóstico variable, como ya dijimos. Y además también, y acá entramos con el término de neuroplasticidad, tener en cuenta que la lesión tiene lugar en el cerebro en desarrollo, por lo que el trastorno motor se va a producir en una época temprana, interfiriendo en la maduración del sistema nervioso, en la mayoría de los casos antes de que esa función haya sido aprendida, como bien dijimos hoy. De esto, o sea, por este motivo, el chico, como les dije antes, no tiene experiencias previas de lo que es el movimiento normal. Pero, sin embargo, al no haber sido establecidas las funciones de cada región cerebral,
Cuando ocurre la lesión, es posible que las regiones no lesionadas adquieran funciones de las áreas lesionadas, que es lo que dije hoy de vías suplementarias de transmisión. O sea, este autor vuelve a hablar de vías suplementarias de transmisión. De todas formas, esta neuroplasticidad, que de eso se tratan las vías suplementarias, va a ser más eficaz cuando se trate de lesiones focales, mientras que las más difusas o generalizadas es mucho menos probable. Y además es como que se dividen fuerzas para las áreas no lesionadas, ¿bien? Porque si yo soy el área que se tenía que encargar solamente de determinada función y al final me tengo que encargar de 2 o 3, estoy utilizando mis recursos para otras cosas que no son las que en principio tenía designadas, ¿sí? Y así lo que sucede es que hay una disminución del rendimiento global, ¿bien? Al tener que encargarme como área determinada del lóbulo frontal de más funciones de las que en principio yo debería tener, bueno, el rendimiento global va a disminuir. Estoy repitiendo conceptos que fuimos diciendo durante esta primera parte. En cuanto a la incidencia, es decir, cada cuánto sucede esto de la parálisis cerebral, vamos a tener que la prevalencia global se sitúa aproximadamente en 2 y 2,5 por cada 1000 nacidos vivos. A los 5 años, la mitad de ellos padecerán un grado moderado o severo de la misma. Y además es la incapacidad física más frecuente en la infancia y puede ser muy severa con consecuencias graves a largo plazo. Y el trastorno va a generar necesidades continuas y cambiantes en el tiempo del paciente, su familia y toda la sociedad. En Argentina específicamente, esta incidencia representa alrededor de 1.500 nuevos casos por año, que es un montón. Pero al no poseer un buen sistema de monitoreo confiable de parálisis cerebral, es decir, de alguien que realmente esté diagnosticando con exactitud que está en esta parálisis cerebral, mucha información proviene de publicaciones de países que tienen excelente sistema de registro, como por ejemplo Australia, Irlanda, Japón, los países escandinavos, etc. Y en los últimos años, en países desarrollados, se disminuyó la incidencia de algunos tipos de parálisis cerebral, como por ejemplo los derivados de la hiperbilirrubinemia, ¿sí? Al disminuir los casos de hiperbilirrubinemia, disminuyó también la incidencia de parálisis cerebral. Pero sin embargo, las expectativas iniciales de descenso del número total de niños con parálisis cerebral basadas en la mejora de asistencia perinatal no se han cumplido, probablemente debido a que la mayor supervivencia de prematuras sea de muy bajo peso, ¿sí? Es decir, se mejoró la asistencia perinatal y eso pensaron que iba a disminuir la cantidad de niños con PC, pero a su vez, como hay mayor sobrevida de prematuros de bajo peso, y ahora lo vamos a ver, pero el bajo peso también es un indicador de riesgo para sufrir parálisis cerebral. Y eso es lo que les estaba diciendo recién. El riesgo de parálisis está frecuentemente relacionado con la edad gestacional y con el peso al nacer. Entonces, el riesgo de parálisis cerebral en los recién nacidos pretérmino, es decir, antes de lo que deberían haber nacido, cuando tienen muy bajo peso, es de alrededor de 1 por cada 20 supervivientes. 1 por cada 20 recién nacidos pretérmino puede sufrir parálisis cerebral. Mientras que cuando son recién nacidos término, pero tienen bajo peso, el riesgo es de 1 por cada 1000. ¿Bien? Luego tenemos la etiología y los factores de riesgo, que es importante conocerlos porque muchos de los factores de riesgo se pueden prevenir, pero sin embargo la etiología, como ya dije, es muy variada y clásicamente se clasifica en función del momento en que se ha tenido la agresión. Presentando entonces los prenatales antes de nacer, los perinatales durante el nacimiento y los postnatales, que es después del nacimiento. Los prenatales tienen que ver con que
A ver, no existe una relación causa-efecto entre las noxas y el resultado final de la agresión. No es que sí o sí por tener esta noxa tenés una parálisis cerebral, ya que la misma depende del nivel de maduración del sistema nervioso. Es decir, una misma noxa puede causar problemas muy diferentes en función del momento en el que se presenta, ¿sí? Los prenatales son entre un 10 y un 40% de los casos de parálisis cerebral, las causas prenatales. Puede ser por causas genéticas y cromosómicas, que es la minoría de los casos, y los factores de riesgo maternos también influyen, como son infecciones intrauterinas, puede ser rubiola, citomegalovirus, toxoplasmosis, el famoso STORCH, alteraciones de la coagulación, enfermedades autoinmunes, drogas o tóxicos, infertilidad previa y su tratamiento, traumatismos, enfermedades de tiroides. Esos son los de factores de riesgo maternos. Y los fetales puede ser, un lado, gestación múltiple. En embarazos gemelares el riesgo de parálisis cerebral es 4,5 veces superior debido a la edad gestacional, al peso al nacer, al riesgo de muerte fetal, a restricción del crecimiento intrauterino, etc. Luego tenemos retraso del crecimiento intrauterino, como ya lo dijimos, malformaciones cerebrales o trastornos de la mediación neuronal que ocurren en el segundo trimestre. No me acuerdo en qué materia deberían haber visto esto de los trastornos de mediación neuronal, si no después lo buscamos. Luego problemas placentarios, hemorragia o ACV intrauterinos que también pueden ocurrir. En cuanto a la etiología de la noxa perinatal, son las más conocidas y su incidencia ha ido disminuyendo a medida que se ha mejorado la asistencia durante el parto. A su vez, tenemos estudios estadísticos que abundan en hipótesis que sostienen que la causa más frecuente de la secuela sería no tanto la existencia de alguno de los factores perinatales, sino la suma de varios de ellos, ¿sí? No es tanto porque aparezca uno, sino porque aparecen varios juntos. El 33% de los casos de parálisis cerebral son por causas perinatales. Se puede presentar por hipoxia, acidosis e hipoglucemia, por prematurez, por bajo peso para la edad gestacional, y ahí es un tema importante, no se ha logrado disminuir la incidencia por desconocer la causa del bajo peso, ¿sí? En los prematuros de muy bajo peso la posibilidad de parálisis cerebral es 30-40 veces mayor que los recién nacidos a término, es un montón. Después, el trauma físico directo durante el parto o que ocurra placenta previa, que es cuando la placenta del bebé obstruye de manera total o parcial el cuello uterino de la madre. Y eso hace que se demore más el niño en salir y pueden ocurrir, por supuesto, las hipoxias. Y por otro lado tenemos las postnatales, que es el 16% de los casos de parálisis cerebral, donde las causas pueden ser infecciones, meningitis, sepsis temprana, que es una infección de la sangre, intoxicaciones, traumatismo de cráneo, ACV. Viendo la incidencia del periodo de la etiología, podemos observar cómo el mayor porcentaje está relacionado a problemas prenatales, ¿sí? Por lo que la parálisis cerebral no debe ser considerada siempre un sinónimo de inadecuado control obstétrico. Eso es muy importante porque hay también un gran fantasma que gira en torno a esto. Pero bueno, es importante que sepamos que el mayor porcentaje está relacionado a problemas prenatales. Bueno, y acá tenemos otro gran tema, que es acerca de la clasificación, ¿sí? Que va a tener en cuenta que la etiología y la patología pueden causar cuadros clínicos similares o muy diversos. Entonces resulta más funcional basarse en una clasificación clínica, es decir, en lo que vemos, teniendo en cuenta el nivel de afectación, los síntomas y el lugar de la lesión. Cuando hablamos de síntomas, vamos a hablar del síntoma predominante. Pueden aparecer varios síntomas, pero hay que ver cuál predomina.
Y actualmente la clasificación existente engloba diferentes ejes que permitirán el análisis clínico y el estudio poblacional. Y para ello se tiene en cuenta, primero, el trastorno motor predominante, como dije recién, donde vamos a encontrar la clasificación de espástica, donde el trastorno motor cursa con aumento del tono muscular que depende de la velocidad del movimiento. Se pueden presentar espasmos, hiperreflexias, debilidad muscular, resistencia excesiva a los movimientos pasivos. En los primeros meses aparece la hiperextensión de la nuca, ausencia o dificultad del control cefálico y tienden a las deformidades por el aumento del tono, principalmente por la ausencia de movimientos voluntarios, ¿sí? Aparece en un 70-80% de los casos y se presenta con lesiones preferentemente de corteza cerebral o de vía piramidal, que es este dibujito que tenemos aquí. Corteza cerebral, piqui, 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 y vía piramidal. Por otro lado, vamos a tener el trastorno, la clasificación de atetósica o disquinética. El cuadro clínico típico es la alteración del tono fluctuante y cambios bruscos de hipertono e hipotono. Esto se los va a explicar bien el doctor Ricci. Aparición de movimientos involuntarios y persistencia de reflejos arcaicos. Si no los recuerdan, vayan a, creo que era la materia organización del lenguaje, de reflejos arcaicos. Bueno, no sé. No me acuerdo ya, porque lo cursé hace mucho, pero revisen las materias de primero o segundo donde tienen cuáles son los reflejos arcaicos. Existen periodos evolutivos del compromiso motor, distinguiéndose una primera fase que es de hipotono, donde se retrasan las adquisiciones, hay una movilidad anormal de la lengua que causa dificultades en la succión y la dilución, y la mencionada persistencia de reflejos. Y la segunda fase, que es de movimientos involuntarios, se da generalmente luego de los 6 meses, pero se puede retrasar hasta los 4-5 años, ¿sí? Es un montón. Y aparecen importantes fluctuaciones de tono con excitación a los estímulos e hipotonía de fondo, causando gran incoordinación de los movimientos voluntarios. La alteración se agrava con la fatiga y las emociones, ¿sí? Eso es importante también a tener en cuenta en esta clasificación. Se van a atenuar, o sea, a disminuir con el reposo y desaparecen durante el sueño. Constituyen el 10 y 20% de los casos por afección del sistema extrapiramidal, fundamentalmente de los núcleos basales, que son estos que están marcados acá, y pueden afectarse los músculos faciales y de cavidad oral, apareciendo muecas, babeo y disartria. Y con respecto a la clasificación como atáxica, tenemos dificultades para controlar el equilibrio, por lo que tienen una marcha inestable, compromiso cerebeloso con hipotonía e incoordinación de los movimientos. Además se producen temblores de intención y dificultad para coordinar los movimientos rápidos y precisos, como escribir, abrocharse los botones y demás. Y la afección será en el cerebelo y es la forma menos frecuente. El 13% de las PC son atáxicas. El cerebelo ahí marcadito. Y por último tenemos también las mixtas o combinadas, que se dan por afección de varias estructuras cerebrales, y generalmente el trastorno motor no es puro, sino que se manifiesta en diferentes combinaciones clínicas, siendo la más común la espástica y atetósica, ¿sí? las que conviven, digamos. Otro tipo de clasificación es por la topografía o los miembros afectados, que puede ser paresia cuando no es lesión total y plejía cuando es lesión total. Acá el dibujito es súper claro. Tetraplegia, que es este que tenemos acá, o tetraparesia. Afección global, que incluye tronco y las 4 extremidades, con predominio de las superiores. Triplegia, que es afección de 3 miembros, no es tan común, generalmente 2 inferiores y una superior. Diplegia, que es la afección predominante de los miembros inferiores con posible afectación de las superiores. Por eso ahí están con unas rayitas nomás. Monoplegia, que es la afectación de las 4 extremidades y es muy poco frecuente. ¿Dónde lo puse?
de una de las 4 extremidades, quise decir, chicos. Y hemiplegia, acá está la monoplegia. Hemiplegia vamos a tener afectación de un lado del cuerpo, tanto miembro inferior como superior, siendo las manifestaciones motores más evidentes en el miembro superior, ¿sí? Y por último, paraplegia, afectación de las extremidades inferiores acá. Después vamos a tener, acá hay otro dibujito sobre la topografía. Miren acá, este está interesante. Sí, los dos tienen lo mismo. En función de la parte de la corteza afectada, vamos a ver cómo se manifiesta en el cuerpo, ¿sí? En cuanto a la extensión de la afectación, si es unilateral o bilateral, eso debería estar acá, pero no está. Y esta es la repercusión funcional según la gravedad. Se elaboró para comparar y evaluar la correlación entre la clínica, la neuroimagen y los efectos del tratamiento, ¿sí? Entonces vamos a tener que para los miembros inferiores existe el sistema Gross Motor Classification, que justamente clasifica la movilidad general en 5 niveles, de menor a mayor afectación. Donde vamos a tener el nivel 1, que camina sin restricciones, es este de acá, y tiene limitaciones en las habilidades motoras avanzadas. En el nivel 2 camina sin soporte ni ortesis y tiene limitaciones para andar fuera de la casa o en comunidad. En nivel 3 camina con soporte u ortesis, como acá. Nivel 4, modalidad independiente bastante limitada. Y en nivel 5, totalmente dependientes. Y tiene una automovilidad muy limitada. Para miembros superiores se realiza el Manual Ability Classification System, que elabora también 5 niveles, donde tenemos, no, acá no está, bueno, como para que sepan, 5 niveles, desde el 1, que es manipula objetos fácil y exitosamente, no tiene restricciones de la autonomía ni limitaciones en las actividades de la vida diaria, pero sí para algunas actividades que requieren velocidad y precisión. Y hasta el nivel 5, donde el nivel 5 es no manipula objetos, habilidades severamente limitadas para ejecutar acciones sencillas y requiere asistencia total. Y después vamos a tener limitaciones para realizar actividades básicas de la vida diaria, lo que llamamos las ABD, donde podemos encontrar dependencia moderada, de grado 1 sería, que requiere ayuda al menos una vez al día, necesidad de apoyo intermitente o limitado, dependencia severa o de grado 2, que requieren ayuda 2 o 3 veces al día, pero sin apoyo permanente del cuidador, y gran dependencia, que es el grado 3, que es pérdida total de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, y requiere ayuda varias veces al día y apoyo continuo e indispensable del cuidador. Esto eran todo lo referido a clasificaciones, ¿sí? Y ahora pasamos a lo que sería trastornos asociados, que tiene que ver con los problemas de salud que dependen del cuadro motor. Como ya les dije, lo principal es la lesión del cuadro motor, pero vamos a ver trastornos que se relacionan con esto. En primer lugar, trastornos sensoriales, que se da aproximadamente en un 50% de los niños que tienen parálisis cerebral. Lo que serían los trastornos visuales. Y el 20% pueden llegar a presentar déficits auditivos. Y además pueden aparecer alteraciones visoespaciales un montonazo. Con respecto al rendimiento cognitivo, tener en cuenta que, bueno, como dice acá, 50 a 70% de los casos oscila entre la normalidad y el retraso mental severo. Hay un abanico enorme ahí. Y problemas de comunicación y del lenguaje. Esto lo vamos a ver más específicamente cuando hablemos de lo que son los trastornos de fonoaudiología específicos de nuestro área de fono, pero como les decía hace un rato, todo lo que tiene que ver con el rendimiento cognitivo de estos chicos se desprende justamente de las limitaciones motoras que tienen. Al no poder explorar el ambiente como un niño que puede moverse de manera normal, encuentran muchas limitaciones
a la hora de desarrollar su relación con el entorno, ¿sí? También aproximadamente la mitad de los casos de niños con parálisis cerebral van a presentar epilepsia, van a presentar trastornos alimentarios, es lo mismo, por diversidad de cuestiones. Puede ser por incoordinación en la succión, en la deglución y la respiración, que pueden llegar a necesitar alimentación por vía alternativa. Vamos a tener, por ejemplo, que los hipertónicos presentan mordida tónica, vómitos, arcadas, mientras que en los hipotónicos es más normal presentar babeos, escurrimiento del alimento por comisuras, tendencia a la O, microaspiraciones, todo eso ya lo vamos a ver más específico. Esto es bien pasada por arriba, digamos. Muchos de los niños van a presentar también reflujo gastroesofágico, porque la musculatura lisa del tubo digestivo va a encontrar una disfunción motora, y esto hace que haya menor disminución de los movimientos y también de la digestión, y además también hay una incompetencia del mecanismo valvular gastroesofágico, lo cual hace que la comida suba con mayor facilidad de regreso a la boca. Y esto también, bueno, sabemos, va a causar vómitos o aspiraciones, porque no siempre todo lo que uno regurgita, o sea, lo que vuelve a subir, va a llegar a salir. Quizá queda a mitad del camino y eso es lo que se aspira, ¿sí? Después, trastornos de la cavidad oral, también un montón. Mala oclusión dentaria, es muy común. Erupción anómala de las piezas dentarias, lesiones del esmalte dental, inflamación de las encías, y todo eso tiene una consecuencia directa en el aspecto deglutorio. Vamos a encontrar en estos chicos, como ya les dije, constipación relacionado a una ingesta escasa de alimentos, disfunción del músculo liso, baja ingesta de líquidos, falta de movilidad. Todo esto va a causar estos problemas de constipación. Trastornos respiratorios por poca movilidad, mal funcionamiento de los músculos de la caja torácica, también microaspiraciones, y con esto van a presentar bronquitis a repetición, neumonías o cuadro de tipo asmático. Y además es importante tener en cuenta que la medicación para las convulsiones produce moco a nivel de los bronquios. Entonces, si bien atendemos un tema, es como que perjudicamos otro. Y trastornos ortopédicos, un montón, por contractura musculoesquelética, luxación de cadera, escoliosis, osteoporosis, deformidades en los pies, bueno, un montón de cosas. Con respecto al diagnóstico, el desarrollo psicomotor hace referencia a la adquisición de habilidades en los primeros años de vida, como ya vimos en el primer cuatrimestre, y se considera normal cuando el niño alcanza habilidades correspondientes a su edad, según el promedio estadístico, ¿sí? Cuanto más se aleja de este promedio, hay menos probabilidad de que el desarrollo sea normal. Por lo tanto, se debe tener en cuenta la historia clínica, como ya dijimos, factores de riesgo peri, pre y postnatales, los ítems de desarrollo y la calidad de la respuesta, la actitud y la actividad del niño en prono, supino, sedestación, bipedestación, suspensiones, los patrones motores, si tiene motricidad fina, motricidad amplia, examen del tono muscular en pasivo y activo, el examen de los reflejos osteotendinosos, que son los conocidos ROT, el clonus, el signo de Babinski, el de Rossolimbo, y la valoración de los reflejos primarios y de reflejos posturales, enderezamiento cefálico, paracaídas, Landau, todo esto, vuelvo a lo mismo, son cosas que ya vieron en una de las materias de primero o segundo. Cualquier cosa igual las repasamos, y si no, también creo que las van a ver con el doctor Ricci. Y además podemos tener en cuenta conductas como dificultades en la succión y deglución, como ya dije, predominio temprano del uso de una sola mano, babeo prolongado, caídas frecuentes, persistencia en la marcha sobre puntas de pie, retardo en el desarrollo motor. Bueno, hasta acá con esto. La clase que viene vamos a ver bien específicamente
lo que tiene que ver con la población en fono, lo que hacemos en fonoaudiología con estos niños. Pero sí me parece importante que tengamos en cuenta, en todas las patologías por supuesto, pero en la parálisis cerebral de manera más, como diríamos, intensa, me sale la palabra, pero no es, pero bueno, que lo tengamos más presente. Entender el cuadro total, porque de cómo entendamos ese cuadro y de cómo lo podamos abordar en la totalidad, depende también la efectividad de lo que hagamos con esos niños. A ver, sí. Bueno, listo, dejamos acá. Si tienen alguna pregunta, me la hacen por la plataforma. Y la clase que viene o la otra hacemos Zoom y consultamos. Quizá conviene que terminemos primero con el tema y después ya me hacen todas las preguntas juntas, ¿sí? Un beso a todos.